A continuación, debate con Nacho Castillo por TCS Plus. Te da más. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate este día jueves 1 de febrero. Ya entramos definitivamente a febrero, ya estamos a menos de un mes o a un mes casi exacto de las elecciones del 4 de marzo. Mucho que hablar, mucho que decir. Tenemos para este jueves, que tenemos el staff que usted ya conoce, ya los voy a saludar, tres temas creo que son importantes. Uno es este sorteo que hizo el Tribunal Supremo Electoral y que ha terminado en un problema, yo diría, de algún tipo de dimensión. Pero que refleja más cosas que eso, no refleja, digamos, que quizás qué tan preparados estamos para poder hacer sorteos aleatorios y que cualquier persona de nuestro país pueda hacerse cargo de algo determinado, no sé. Otro tema que llevamos esta noche es el discurso del presidente Trump del Estado de la Nación, donde habló sobre migración. No habló sobre TPS. Y también el tercer tema que vamos a hacer, un balance de lo que ha sido hasta ahora la campaña política. Una campaña que no sé si tiene ideas o no tiene ideas. Parece que ha tenido dinero, pero no sé si en ideas estamos bien. Serán los tres temas de esta noche con mis invitados que presento inmediatamente. Miguel Fortín, presidente del Movimiento Libertad. Buenas noches, Miguel. Bienvenido. ¿Qué tal, Nacho? Gracias por la invitación. Dagoberto Gutiérrez, vicerrector de la Universidad Luterana, analista político. Buenas noches. Un abrazo para todos y para todas. Félix Ulloa, presidente de IEGES. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches. Bueno, saludamos en primera instancia y con mucho gusto a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. ¿Puedo creer? Bueno, estamos al aire. Estábamos conversando. Sí. Es interesante, pero contar después. Bueno, ¿qué pasó? Voy a partir contigo, que no sé si tú fuiste una de las personas que puso, digamos, que propuso este sistema de ciudadanización de las juntas receptoras de voto. ¿Tú fuiste o fue otra persona? No, creo que fue la ISD. La ISD. La ISD. Pero de todas maneras, no, yo soy un convencido de que era necesario dar el paso a la despartidización del sistema electoral y su ciudadanización. O sea, yo lo he visto en muchos países. El caso más ejemplar fue el caso de México, que lo conocí cuando era totalmente partidizado, cuando el presidente del IFE era el secretario de Gobernación y los partidos controlaban eso, hasta su evolución ya con la administración de Pepe Woldenberg, que eran consejeros ciudadanos, se les llamaba. Entonces, me parece que es importante ir haciendo esos avances democráticos y que en el caso nuestro, a mi gusto, fue muy prematura esta ciudadanización de los organismos temporales. Habíamos dado ya el primer paso para la despartidización de, en primer lugar, el organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral, pero la Sala extendió el criterio a todos los organismos que ejercen jurisdicción.
y por eso incluyó al Tribunal Supremo Electoral, porque además de administradores electorales, son jueces electorales. Entonces, en esa calidad, cuando ministra Justicia, dijo la sala, deberían de ser totalmente independientes de partidos políticos. Entrar a la fase de la ciudadanización de organismos temporales implicaba, desde mi punto de vista, un proceso de educación de la ciudadanía, de preparar mediante campañas este salto que se iba a dar, porque hacerlo como se hizo, mediante una sentencia, aplicarla inmediatamente al proceso que se venía sin que se crearan las condiciones, ha puesto y tiene al tribunal en aprietos. Y hay que ser justos con el Tribunal Supremo Electoral, porque los magistrados, me consta, empezaron a anunciar que este problema iba a generarse. Y quisieron ellos. Le pidieron a la Asamblea Legislativa, a los partidos políticos, que se reformara la ley para que les permitiera, antes de los plazos legales, empezar a identificar a ese ejército de ciudadanos, a localizarlos y a empezar a capacitarlos desde hace más de un año. Era una, digamos, como una de las banderas que tenía sobre todo el magistrado Cardosa, que estaba muy consciente de que había necesidad de capacitar este ejército ciudadano para tenerlo listo y que pudiese desempeñar el trabajo de manera adecuada en un sistema muy complejo como el nuestro. No se hizo. La apuesta, y creo que más de alguna vez lo discutimos aquí contigo, Nacho, era a que en Río Revuelto, Ganancia Pescadores, hubiese un cierto desorden administrado el día de la elección para que los principales actores pudieran resolver la crisis mediante una negociación frente a un eventual descalabro, entre comillas, de un personal que no iba a poder manejar el día no iba a poder contar las fracciones, no iba a poder contar los votos cruzados, es decir, íbamos a tener en un crecimiento exponencial el problema que tuvimos en el 2015. Creo que la cosa no va a llegar a eso. Se han resuelto algunos aspectos metodológicos, no solo en las capacitaciones que se están dando, sino que las JRB no van a tener que contar los votos cruzados, como lo hicieron en el 2015. Sí, pero lo que ha hecho noticia estos días ha sido la cantidad de excusas. Ya allí van más de 500 al día de ayer. De un universo faltaba el día de hoy. Pero de un universo de más de 80,000 personas que se han contactado, esto no es relevante. No. Claro, si solo los partidos presentaron más de 60. No, eso aparte. Estoy hablando de lo que se hizo para esta... No, pero es que aún de la gente de los partidos se ha ido muchos a decir que no quieren estar, gente que fue propuesta en la lista de los partidos. Pero este fenómeno se veía. Ahora, lo que sí me interesa es lo que tú planteabas, la forma, el sorteo. Porque los sorteos, yo los he visto, por ejemplo, vuelvo al caso mexicano, que es totalmente ciudadanizado el proceso, las 13, o sea, ya son 113,000 JRB, digamos, se llama casilla, y los ciudadanos son integrados aleatoriamente también. Lo que hace la autoridad electoral es que en una elección dice, todos los que cumplan años, el día, el mes de la elección, todos esos van a servir. Okay. O los que tengan el apellido. Sirven? No, todos no sirven. No, van a servir en la casilla, y de ahí van seleccionando a los que Félix, pero cuando uno ve que hay mucha gente, cosa que se ha metido al analfabeto, que se ha metido al militar, que no tendría por qué estar ahí, que se ha metido a gente, digamos, con retraso mental, como el caso se presentaba el día de ayer. Pero el problema, ¿sabes para qué nos sirve eso? Para depurar el RNPN, porque el problema no es del tribunal, porque si la persona no dice que sabe leer y escribir en el DUI, pero yo no sé si una persona si sabe leer y escribir está apta para integrar un Tribunal Supremo Electoral, una Junta Receptora de Votos. No necesariamente que sepa leer y escribir. No, ahí viene ya los filtros. Y es más, yo creo que el sistema ha funcionado bien hasta ahora, y ahora capaz puede funcionar mal. A ver, Miguel. Fíjense que yo tengo como interés en hacer una valoración desde la perspectiva psicológica, digamos, de la población, porque el salvadoreño se ha vuelto una persona muy crítica, digamos, de la clase política y de todo eso, y eso está bien. Pero el salvadoreño se ha vuelto crítico de Twitter, se ha vuelto alguien que agarra el teléfono, que dice 3 o 4 cosas de alguien, y esto puede ser desde gente buena hasta
un borrachín mafioso que no hace ninguna otra cosa más que estar tuiteando para insultar a alguien, cualquier parecido con nadie, y no se me ocurre a alguien en particular, aunque conozco a más de algún Walter que ¿cómo se llama?, que pueda hacer eso, o a cualquier otra persona. Pero ese no es... Ya lo denunciaron. Ya lo denunciaron. ¿De verdad? No sabía. Y así realmente muchos salvadoreños se dedican a eso como que fuera la actividad política. Pero cuando a los salvadoreños nos toca hacer algo, entonces la cosa cambia. Entonces realmente es que deberían de hacer, es que deberían, y la vez pasada hablábamos un poquito, es que la gente que está tirada un poco al pensamiento, digamos, de la izquierda, ¿qué le pasa al FMLN? Y la gente que está tirada al pensamiento de la derecha, ¿qué le pasa a Arena? Es que deberían de hacer. Pero cuando nos toca hacer algo a los ciudadanos, cuando de repente nos toca, por ejemplo, y aparecemos en el sorteo, que apareció, nuestro nombre para ir a cuidar o a conformar una junta receptora de votos, este día yo he tenido 3 pacientes míos, no por locura, sino que por viveza, que me han pedido que les dé una constancia de incapacidad para no ir a cuidar, ¿cómo se llama?, o a no estar en las urnas. Que por supuesto les he dicho que no, que eso es un delito. Pero lo que estoy queriendo decir es que en vez de sentirse orgullosos y sentirse ufanos y sentir que van a trabajar para precisamente cuidar que no haya lo que están señalando sobre la corrupción de estos y aquellos y los demás allá, entonces lo que los salvadoreños hacemos es ver cómo nos enfermamos, ver cuánto va a costar la multa, que si va a ser de no sé cuánto, que mejor... Miguel, no tenemos nosotros en El Salvador, esa es mi observación, por favor, tómenla de la manera, sin ofender absolutamente a nadie, pero no tenemos en El Salvador una población, yo diría, no sé, 20, 30% de gente que son muy humildes y muy sencillos, que es gente que no va a ir a pelear o a cuidar a una junta receptora, que pueden saber y leer, pero no están inmersos en un conocimiento un poco mayor como para... Yo no sé si en México todos están capacitados, pero yo no creo que aquí todos estén capacitados para hacer una selección aleatoria, así que cualquiera le cae. No, tenés razón, pero yo voy más allá porque digo que las personas que sí están capacitadas, personas con un buen coeficiente intelectual, porque hubo alguien que tenía un retraso mental, pues, o sea, pero alguien con un coeficiente intelectual adecuado, una persona con una profesión, una persona que sabe la importancia de cuidar que se cumpla la voluntad popular, sea cual sea esa voluntad popular. Estas personas están viendo cómo se hacen para excusar y no ir a esto, que son las mismas que agarran el Twitter y que están mandando tweets todo el tiempo, o twitters, no sé cómo se dice. Tú estás hablando de un tipo de gente. Estoy hablando del salvadoreño promedio, que desafortunadamente hemos llegado a ser entes criticones y no entes propositivos sobre un cambio, cual sea este cambio. Y por el otro lado, ciertamente creo que hay que trabajar sobre la depuración de este Registro Nacional de Personas Naturales, porque pues evidentemente hay personas que no podrían estar ahí por lo que tú estás diciendo. Pues. Y es que siempre tiene que haber una primera vez, Nacho. Esta es la primera vez. De aquí nos va a quedar... Yo le pongo un ejemplo. Pero nos va a, mira, después de esta experiencia, nos va a quedar ya un segmento capacitado para no ir a México, no más Guatemala. La gente son ciudadanos también, los organismos electorales, y hay unos que han servido 4, 5, 6 elecciones, pero tuvieron que haber una primera vez. Pero nos tenemos que involucrar, Félix. No, tenemos que conmigo han hablado unas 5 personas muy humildes que me han dicho, ay, no, a mí no, yo nunca he estado en eso, por favor, a mí no. Y hay otros, ¿y sabes qué? ¿Sabes cuál es uno de los errores del tribunal? Que excluyeron gente mayor de 60 años. Bueno. Y no, espérame, es que en la gente mayor de 60 años, y estoy yo incluido, pues yo hubiera querido ir a una de esas. Y no me tomaron en cuenta. Pero te voy a decir otra cosa. Aquí no quedó ninguno. Porque lo he visto. No hay ninguno apto aquí. Lo he visto. Yo soy menor de 60 años, aunque parezca mayor que este. Yo lo he visto en los Estados Unidos, en varios estados que yo observo de elecciones, que la gente que está ahí son casi todos los jubilados.
Y si se hubieran incluido gente mayor de 60 años, hubieras tenido un ejército de personas mayores, maestros, profesionales jubilados que con gusto hubieran ido ahí. Okay. Claro, los jóvenes no... Nos demoramos más del tiempo y nos dejamos paso a Dagoberto, pero prometo que vamos al corte y volvemos con Dagoberto. Va a ser unos saludos, van a ser cortitos porque estamos deseosos de escuchar su opinión. Eso es imposible. Ya volvemos. En el momento que crees que ya no puedes más, COSABI de RL. es importante saber que tienes el apoyo, que siempre será tu primer paso al desarrollo, porque el cooperativismo es el progreso de una sociedad que trabaja en equipo. Somos miles de salvadoreños que trabajamos día a día para construir un mejor país. Por eso, en COSABI de RL te ofrecemos los mejores beneficios en depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos con tasas competitivas a todos nuestros asociados. El Salvador es un gran país, pero podemos ser todavía mucho más de lo que somos hoy. Al 90% de los salvadoreños nos afectan problemas como el desempleo, la inseguridad, la corrupción y los deficientes servicios en salud y educación. Eso tiene que cambiar. Por eso los diputados de Arena trabajarán en promover la plataforma legislativa Podemos Ser Más. Una plataforma con propuestas de ley claras. Arena propone leyes para que los salvadoreños tengamos más empleo, más seguridad, más educación, más salud y más transparencia. Los salvadoreños podemos ser más. El Salvador puede ser más. Pero para eso necesitamos más diputados de Arena. Arena, nuestra propuesta es que El Salvador sea más. En un mundo en constante cambio, donde todo evoluciona con rapidez, informar representa un desafío. Con objetividad, imparcialidad, veracidad, actualidad, pero sobre todo agilidad, te presentamos la información desde una óptica diferente. Porque nosotros también somos parte de lo que pasa en nuestro país y en el mundo. Les estaré acompañando en Noticias TCS Plus. Una forma diferente de informarte. Porque la información también merece un plus en deportes, espectáculos y lo que está viralizado en redes sociales. Tendremos toda la información y la cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018. Acompáñanos en Noticias TCS Plus de lunes a viernes a las 7 de la noche. Por TCS Plus, te da más. Nos encontramos con una bella ganadora del Club Telecash. Ella es Cristi, que vino a recoger nada más y nada menos que $700. Bienvenida, Cristi, gracias a su dinerito. Gracias. Cuéntenos, ¿cómo se siente? Súper feliz, la verdad. Invito a todos que participen en Telecash, porque la verdad si se gana, estoy súper contenta. Felicidades, usted ya lo sabe, a participar se ha dicho. Telecash, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por TCS Plus, te da más. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Atrevámonos a creer y juntos ayudemos a quienes hoy nos necesitan, sumándonos de corazón por la Teletón. Bueno, ahora sí, Dago, El 28 de febrero de 1853
nació en La Habana José Martí, el hombre más completo, magnífico que se ha producido en América Latina. Escritor, poeta fino, revolucionario, visionario y un combatiente. Un abrazo al pueblo de Cuba. Hoy, al filo del 31 de enero y el 1 de febrero de 1932, fueron fusilados Farabundo Martí, Alfonso Luna y Mario Zapata. En el marco, en el escenario del levantamiento campesino de ese año, 1932, que abrió la puerta para la matanza más fuerte que registra nuestra historia y el establecimiento de la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez. El fin de semana fue enterrada en Santana Isabel Cárcamo, de 74 años, madre de un combatiente que cayó en la ofensiva de 1981. Un abrazo a la familia de Isabel Cárcamo. Fue enterrada en Suchitoto María Belina Flores, de más de 80 años. Había nacido en 1931. 16 hijos. 3 de ellos cayeron combatiendo en la guerra civil. Es la mamá de guerrilleros connotados, como el tío Leo, el tío Neto y el tío Nel. Un abrazo a esa familia. Uno de esos tíos, el papá de Jacqueline, ¿no? No. Ah, no. No. Un abrazo a la familia del periodista Henry Arana, que falleció también en estos días, víctima del cáncer. Y entrando en el tema. ¿Sabes que se suicidó hoy día en La Habana el hijo mayor de Fidel Castro? Ah, sí. Fidel Castro Díaz Balart. 68 años tenía, de acuerdo a la información, fue depresión. Ahí está el diario El País de España señalando que es el suicidio del hijo mayor de Fidel Castro. Depresión. Sí. Ah, depresión. Claro. Sí. Ok. Bueno, terminamos los obituarios. ¿Ah? Terminamos los obituarios. Estamos en los obituarios. En los obituarios. Ahora sí. Correcto. Este es un tema clave para entender lo que está ocurriendo en el país en este momento. La sala en su momento tomó una decisión inteligente, porque es lo mínimo que sea la gente, que sea el pueblo quien se encargue de esa función. Que si vos pones a los partidos políticos, así como está planteado, a dirigir ese procedimiento electoral, estás equivocado. Porque esa es la parte directamente interesada. La disposición constitucional que entrega a los partidos políticos la propiedad del Tribunal Supremo Electoral ya no tiene que ver con la manera diferente con que hoy tienen que hacerse las cosas. Ahora bien, esto abrió el camino para una confrontación entre el régimen político y la conciencia política de la gente, de diferentes gentes, de diferente calidad, de diferente nivel político, de diferente nivel intelectual. Pero más allá de estos aspectos, ¿cuál es el fondo? ¿Por qué la gente no quiere meterse a esto? Es que hay una actitud política de falta de confianza en el régimen político y convencimiento de que en definitiva el voto de la gente no vale nada y no determina lo que tiene que ver con la economía de este país, con la educación de este país, con la salud de este país, con los derechos de la gente de este país. Este es el fondo. La decisión de la sala muy correcta, pero el régimen político no aguanta. Hay una elevación de la conciencia de la gente y hay un descenso de la valoración del régimen político. Este es el punto. ¿Qué es lo que hay que equilibrar?
¿O hay que hacer que descienda la conciencia política de la gente y que de todas maneras, en cualquier circunstancia, la gente se meta a esto? ¿O hay que elevar la calidad, la decencia, la inteligencia y la sensibilidad de los partidos políticos para que la gente lo valore? Esta actitud es igual a lo que la gente está diciendo, que no hay por quién votar, que no quieren que el FMLN continúe, pero tampoco quieren que Arena retorne. Es parecido. Es el régimen el que está en la estacada. Ok. ¿Alguien quiere agregar algo más sobre este tema? Si no, pasamos a otro. ¿No? ¿Ya? Aquí, digamos, al final pareciera que se van a conformar la Junta Receptora de Votos. Mucha gente no está queriendo, va a tener que ir a ver si llega ese día a las urnas, pero bueno, si no se conforma con 10 entre 5 propietarios y 5 suplentes, se podrá, digamos, conformar con menos, con 3. Y ya estuvo. De todas maneras, ustedes dicen, aquí hay un problema de fondo en esta coyuntura, porque planteada esta situación, no hay certeza en el manejo eficiente de todo ese procedimiento. Y no hay tampoco condiciones de confianza en relación con cuál es la manera en que eso va a ser manejado. Hay mucha incertidumbre. Y esto va más allá de la responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral. No es que ellos respondan o sean culpables. No. Es todo este escenario de crisis política del régimen. Bueno, pero a lo mejor también lo está afectando. A lo mejor también el hecho de que el Tribunal Supremo no dé una serie de elementos de garantía, que el presidente del tribunal diga, por ejemplo, haya dicho en el pasado que no va a dar respuesta en los próximos, que nadie se espere que vaya a haber una respuesta próxima, sino que se van a tardar varios días. Pues hombre, a la gente supongo yo que también le viene el recuerdo de que la última vez no durmieron toda la noche por estar en estas cuestiones, aunque sí hay un cambio, ¿no? Es decir, ahora se van a llevar hacia otro sitio, pero supongo yo que la gente pues no está muy contenta sobre la posibilidad de no dormir. No obstante, insisto, los ciudadanos, si queremos criticar más adelante la acción, por ejemplo, de un político, tenemos que involucrarnos haciendo que las cosas funcionen de una mejor manera. Decía Da Vinci, hay dos tipos de personas, los que vienen al mundo a llenar letrinas y después se van, es decir, los que no hacen nada más que hacerse miércoles en las cosas, ¿verdad? Es decir, no voy a ocupar la frase de tu amigo Donald. El rubiecito. El chero aquel. Pero ese es un grupo de personas y los que vienen al mundo y después de irse lo dejan mejor. Y ojalá todos seamos de ese segundo grupo, pues, es decir, hablar un poquito, pero también actuar y hacer las cosas. Y ahora tenemos la opción de cambiar las cosas nosotros. De acuerdo con una cosa importante, no hemos trabajado por mejorar nuestra sociedad, el elemento crítico, el conocimiento y todo, no hemos trabajado por la sociedad. Y yo tengo la impresión que nuestros políticos confunden la sociedad nada más. Nunca hay políticos orientadores en el país. Es que realmente cuando hablan, están hablando una verdad, o su verdad por lo menos, y la pueden, digamos, sustentar. No, lo único que hace son respuestas vagas, un poco manipuladas, mentirosas. Y la cosa de chabacanería y todo. Lo decía Pablo González Casanova la semana pasada en México, que hay un autismo intelectual en la sociedad. Aquí en El Salvador, los intelectuales como que ya es una especie en extinción, sí, sobre todo expulsados de los partidos donde no quieren intelectuales. Bueno, sí, de hecho, en el FMLN hubo una dirigente que dijo, no necesitamos a los intelectuales, que se vayan los intelectuales. Entonces, cuando tú tenés una sociedad y unas instituciones como los partidos políticos, sin ese espíritu crítico, sin esa producción, sin esa reflexión, te va quedando esto que estamos viendo ahora. Fíjate que no ves en los partidos, antes habían periódicos en los partidos, habían opiniones que se discutían, debate, ahora es una anomia total. Entonces, frente a eso es que hay que reaccionar y hay que mantener, y ahí quizás teníamos que hablar de Gramsci, sí, porque Gramsci, sí, el papel del intelectual
dentro del partido es mucho más fundamental, sí, claro. porque es la forma en la que la hegemonía, sobre todo la hegemonía de los sectores dominados que compiten con la hegemonía dominante, van generando esa dialéctica que va haciendo avanzar los procesos. Y la visión del partido en Gramsci, que es lo que era el príncipe en Maquiavelo, ha hecho que el partido y el intelectual orgánico del partido sean el instrumento de persuasión, no de imposición en la sociedad. Correcto. Porque es la diferencia con un Stalin o el stalinismo, que impone a la fuerza y no persuade, no convence, que es la visión gramsciana. Así que hace falta un poco ese pensamiento crítico, esa formulación, generación de pensamiento. Antes la Universidad Nacional, en la UCA, es decir, las revistas, la ECA, la universidad, eran foros de debate y de iluminar el pensamiento de la sociedad. Ahora son universidades de masas, apacadas y opacadas. Es una lástima. La sociedad está muy ajena a lo que están pensando los políticos. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Vamos a seguir con el segundo tema. Voy a cambiar un poco el orden. Vamos a entrar al balance de lo que ha sido la campaña ya después. Correcto. En el próximo bloque. Ya volvemos. Para mí, la ayuda de los zapatos es primordial, porque sabe que sin zapatos los niños no pueden ir a la escuela. Si nos vamos a los tiempos de antes, todo era muy limitado. Si los padres de nosotros veníamos, y si no, a veces hasta descalzos. Ahora, este día, ¿verdad? Pues se han ido muy felices con el uniforme. Yo creo que de mucha ayuda ha beneficiado a todos los niños del Salvador. Creo que está en todos los rincones del Salvador. Hay un programa que ellos tienen, tal día, el día lunes, toca vaso de leche. A veces día martes, dan pupusas. Hay 10 menús que se les dan durante 2 semanas. Ya con el estómago lleno, el aprendizaje es mejor. La educación es un derecho de todos. TCS, me gusta lo nuevo. Antes, la gente tenía dificultades para comprar medicinas en las farmacias porque eran muy caras. En 2012, los diputados y diputadas del Frente crearon y aprobaron la Ley de Medicamentos que permitió una considerable reducción de precios entre el 60 y el 30%. Ahora, las medicinas son más baratas en las farmacias, facilitando el acceso de las familias a la salud. Hacemos más por la gente. Vota FMLN. Después de 26 años de una época que debió ser la reconstrucción de la República basada en la reconciliación, despertamos los salvadoreños este 2018 con la necesidad de corregir nuestro rumbo. La democracia cristiana con humildad quiere contribuir a facilitar un diálogo sincero que incluya a la población para llegar a una visión compartida basada en acuerdos entre todos, que nos aseguren un país más justo y pacífico, tolerante y productivo. Vota PDC. Juntos somos la esperanza. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Descarga ya tu aplicación Fedemóvil en tu celular y disfruta de muchas ventajas. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano.
Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos que el tiempo es oro y que debemos disfrutar cada momento. Por eso, para nuestras operaciones financieras, utilizamos FedeMóvil, FedeRed 365, FedeBanking y FedePunto Vecino del sistema FedeCrédito. Canales electrónicos, una razón más para usar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. Bueno, ya tenemos al Tribunal Supremo Electoral. Si necesita una persona para que cuide una, aquí está el doctor Fortín, que tiene menos de 60 años. Vamos a poner la cachucha para atrás y ya está, soy un cipote. Le falta experiencia, pero bueno, está muy cipote. Bueno, señores, ¿qué han visto de esta campaña política que no empezó hace un mes, sino que empezó hace como 3 meses? Yo les puedo dar solamente un dato. No sé si ustedes me dirán si han visto una campaña de ideas, si han visto una campaña con propuestas interesantes, si han visto una campaña respetuosa, etcétera. Pero Acción Ciudadana hizo un análisis por lo menos de lo que están gastando, que es una parte de todo esto, ¿no? Lo que están gastando los partidos, y dice que se ha gastado 1.5 millones en un mes, ¿ya? Y de ese 1.5 millones se ha distribuido básicamente la pautación, 91% en televisión, 8% en radio y 0.26% en periódicos. Yo creo que no es correcto porque me imagino que todo lo que se gasta en vallas, que es muchísimo, y en toda la publicidad callejera, eso no es medible, ni tampoco en internet. Pero es interesante, de este 1,5 millones, el FMLN ha gastado el 64%, que son 949 mil dólares. Y el 36% lo gastaba Arena con 548, el resto los otros partidos políticos. Bueno, un dato, nada más, dentro de todo esto. Pero, ¿cómo han visto la campaña política? ¿Quiere empezar, Dagoberto? Este es un tema muy importante, porque es un tema gráfico que arroja datos, pero también información. Esta campaña tiene varios rasgos. En primer lugar, la campaña aparece ligada íntimamente al mercado, de tal manera que se trata de un ejercicio de mercadotecnia. Es el mercado que vende una mercancía, a un comprador que no siempre quiere comprar esa mercancía. El vendedor, que son los partidos, no tiene talento, prestancia, sensibilidad para lograr que ese comprador le compre sus productos. Segundo rasgo, se trata de una campaña electoral, lo más alejado posible de una campaña política. ¿Y cuál es la diferencia entre una campaña electoral y una campaña política? Es que en la campaña política hay una contaminación de la realidad. Y en esa campaña política se aborda la realidad en su economía, en su política, en su educación, en su ambiente, en su naturaleza. Y el centro de una campaña política es el ser humano. En la historia hemos tenido campañas políticas clásicas. A partir de 1967, con la campaña electoral del Partido Acción Renovadora, que llevó de candidato a la presidencia al doctor Fabio Castillo Figueroa. Luego vinieron la campaña de la Unión Nacional Opositora en 1972 y 1977. Esas son campañas políticas. Esta campaña tiene un centro que es el conflicto. Conflicto. Detonante. Y mira vos, ¿en qué terminó la campaña de 1972? La ganamos. Ganó Napo Duarte, si más lo matan. ¿Y en qué terminó en 1977? El candidato era el coronel Claramón Rosville, con la matanza en la Plaza Libertad.
Ahora bien, en este momento hay una campaña rigurosamente electoral, sin política. Sin política. Hoy vos te das cuenta que no hay mitines políticos. Eso es extraordinario porque muestra el raquitismo de la cabeza política. No hay discurso político, no hay ninguna reflexión histórica, ningún valor científico en lo que se dice. Y los candidatos son como el jabón Camay, como el Palmolive, que antes decían Camay embellece, decían, desde la primera untada, cuando ya estaba niño en Chalchuapa. Y uno... Todavía existe el jabón. Todavía existe. Casi no se encuentra. Sí, claro, una gran figura. Es que vale el comercial. Bueno, ya hizo el comercial de todas maneras. Sí, hoy los candidatos son exactamente eso. Mira qué pobreza intelectual. Hay otra cosa. Esta campaña no tiene seres humanos. ¿Y por qué? Es que los partidos políticos están ignorando totalmente lo que la gente está pensando. Es que la gente está diciendo que no hay por quién votar. Y los partidos no están ni pensando eso, ni abordando eso. Ignorando totalmente a los seres humanos. Esta es una característica verdaderamente dramática. Finalmente, aquí no hay programa político. Es cierto que estamos hablando de alcaldes y diputados. Sí, pero ¿y cuál es el planteamiento político de ellos? Hay ofertas, así como en el mercado, ofertas. Que vamos a hacer un puente, que vamos a hacer tal cosa. Y los candidatos compiten en el terreno de las ofertas. Mira qué pobreza. ¿Es que no les importa lo que la gente está diciendo y lo que la gente está pensando? No, no les importa. ¿Acaso la materia gris de los partidos políticos se ha agotado? No. El fenómeno es que los partidos políticos no hacen política. Mira qué contradicción. No hacen política. Vos has de entender eso de la política en dos universos. Uno es lo político y otro es la política. Lo político es el horno donde el ser humano se hace ser humano. Es lo político. Y la política, entenderlo como la relación con el Estado, que aparece, según dice la Constitución, desde la concepción. Dice, el Estado reconoce a la persona humana desde el instante de la concepción. Aparte de las dificultades científicas que esto tiene, pero ahí está la política. En esta campaña no hay nada de eso. Yo no sé si... yo también, escuchando a Dagoberto, me recordaba de los grandes políticos de antes. América Latina, para no ir muy lejos, tuvo grandes políticos. Hoy no hay ni uno. ¿Será que el mundo ha cambiado? Es que eso no solamente decir, nosotros. El problema es que ha habido una evolución. Si hace 3.000 años en el Ágora, en Atenas, se reunían los ciudadanos y ahí elegían a los magistrados y a los gobernantes. Era la protodemocracia ateniense. Después de una buena discusión, una rica discusión. Los cargos eran tirados a suerte, se rifaban. Ahora, imagínate cómo hacer eso en las mega ciudades que hay y con la revolución que ha habido en las ciencias de la comunicación. Entonces, Dago está describiendo, cuando habla de las campañas de los 70 en las que participamos en la 1, esos tiempos heroicos de los grandes mitines, de las grandes marchas. Pero ya los tiempos actuales han cambiado. Y ahora, para ganar una elección, no la vas a ganar haciendo un mitin en la Plaza Libertad como los hacíamos en los años 70. Ahora tenés que tener en el uso de redes sociales, en el gasto, el gran disparador del gasto electoral que es la televisión y los medios alternativos. Fíjate la evolución cómo ha venido, porque lo anunció Sartori. Sartori empezó a denunciar en su libro el Homus Videns, o sea, el hombre que había sido atrapado por la televisión y había dejado de leer.
ya no leía libros, no leía periódicos, sino que llegaba, encendía el televisor y quedaba atrapado a lo que la televisión le decía. Antes de morirse, Humberto Eco acaba de escribir un libro en el cual denunciaba que la internet es la revolución de los idiotas, decía, porque en las épocas en que no había internet, el tonto del pueblo iba al bar del pueblo, se paraba, tomaba un vaso de vino y decía una chorrada y todo el mundo lo callaba. Ahora ese tonto del pueblo pone un tweet y lo siguen 10 millones de gente. De acuerdo. No, pero es una frase célebre de Eco. Es Eco, o sea, pues sí, pero estoy de acuerdo y no puedo estar de acuerdo. Pues. No, entonces, ¿en qué momento estamos? En la revolución de las idiotas. El internet no es de los intelectuales, hay más idiotez que otra cosa. Es lo que nos está previniendo Eco, porque el descubrimiento más importante del siglo XX y que nos posiciona ya, quizás más importante que descubrir un continente, ha sido el internet, ¿sí? Porque democratizó el conocimiento. El problema es que en la democratización hay que poner filtros, porque si no se cuelan los idiotas y te pueden contaminar. Entonces, el tema que dice Dagoberto es cierto, estamos frente a problemas de mercadotecnia política. Esta es la cosecha para las empresas consultoras, para los mercadólogos que vienen a hacer candidatos como productos de jabón, dentríficos, para venderlos, vacíos de contenido, pero que ganan elecciones y son electos. Y al final del día, lo que importa es ser electo. Eso lo denunciaba Jorge Castaneda en un debate que tuve una vez en México, decía que el problema de este mundo contemporáneo es que los electos quieren ser reelectos y el que quiere ser electo tiene que tener un chorro de dinero para poder competir con el que ya está siendo electo. Entonces la democracia se vuelve una competencia entre el cargo electivo por el cual luchan a muerte los políticos y los candidatos a esos cargos. Entonces se pierde el contenido, se pierde el mensaje, se pierde el espíritu del servicio del servidor público, porque lo que querés es llegar al puesto público para beneficio personal. Yo creo que estoy con un corte, vuelvo contigo, pero podemos ahondar mucho más en eso. En El Salvador se vuelve, digamos, creo que un poco peor. Facundo Guardado decía, el problema no es que haya idiotas, el problema es que son muchos, decía. No, Facundo Cabral. Sí. No sé si Facundo Guardado. No, es otra Facundo. No, decía, son muchos, ese es el problema. Vamos al corte y ya volvemos. El Salvador es un gran país, pero podemos ser todavía mucho más de lo que somos hoy. Al 90% de los salvadoreños nos afectan problemas como el desempleo, la inseguridad, la corrupción y los deficientes servicios en salud y educación. Eso tiene que cambiar. Por eso los diputados de Arena trabajarán en promover la plataforma legislativa Podemos Ser Más. Una plataforma con propuestas de ley claras. Arena propone leyes para que los salvadoreños tengamos más empleo, más seguridad, más educación, más salud y más transparencia. Los salvadoreños podemos ser más. El Salvador puede ser más. Pero para eso necesitamos más diputados de Arena. Arena, nuestra propuesta es que El Salvador sea más. Y por sexta ocasión tenemos la visita de nuestro ganador, Oscar Roque, que viene a traer $175 que se quedan en Santa Ana. Bienvenido, Oscar. Acá está su premio. Cuéntenos cómo se siente. Muy contento y agradecido especialmente con Dios y con ustedes por este programa tan bonito que hacen, y hago una invitación a todos mis amigos y de todo el pueblo salvadoreño, pues, que participe, que sí se gane. Felicidades, por sexta ocasión él gana y usted también puede animarse y ganar con Telecash Prime. Telecash, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por TCS Plus, te da más. La lluvia que cayó llevó la casa de Francisca, y el río que llenó dejó la vida inundada, y la gente que tenía poco se quedó sin nada. Después de la tormenta el agua bajó y
la esperanza y floreció. Varias casas para vivir y para soñar. Y donde existía duda nació el cariño. Y Francisca puede seguir su camino. Ahora tiene un lugar que se llama hogar. Me siento feliz de ver que ahora tengo una casa donde habitar, una casa digna para estar con mi familia, recibir mi familia, decirles que pasen adelante, que es mi casa, que es un avance bien grande. En un mundo en constante cambio, donde todo evoluciona con rapidez, informar representa un desafío. Con objetividad, imparcialidad, veracidad, actualidad, pero sobre todo agilidad, te presentamos la información desde una óptica diferente. Porque nosotros también somos parte de lo que pasa en nuestro país y en el mundo. Les estaré acompañando en Noticias TCS Plus. Una forma diferente de informarte. Porque la información también merece un plus en deportes, espectáculos y lo que está viralizado en redes sociales. Tendremos toda la información y la cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018. Acompáñanos en Noticias TCS Plus de lunes a viernes a las 7 de la noche. Por TCS Plus, te da más. Soy Aldo Álvarez, abogado y ciudadano. Como abogado sé que debe reformarse el reglamento de la Asamblea para tener menos privilegios y más trabajo eficiente. Soy Juan Francisco Cardosa, mercadólogo y ciudadano. Sé que la transparencia es clave, sobre todo cuando se trata de la Asamblea. Soy Elizabeth Rivas, abogada y ciudadana. Como mujer, sé que avanzar en nuestros derechos se logra participando. Soy Juan José Martel, analista y ciudadano, que como ellos sé que los cambios solo se logran participando. Tú haces el cambio. Vamos a dar una cordial bienvenida a COSAVI de RL. COSAVI en nuestro, va a ser por los próximos meses nuestro auspiciador del cuarto bloque de debate. En COSAVI de RL te ofrecemos créditos VIP, Plus y Platinum, hasta $40,000 para consolidar deudas. En el momento que crees que ya no puedes más, COSAVI de RL. Es importante saber que tienes el apoyo, que siempre será tu primer paso al desarrollo, porque el cooperativismo es el progreso de una sociedad que trabaja en equipo. Somos miles de salvadoreños que trabajamos día a día para construir un mejor país. Por eso, en COSAVI de RL te ofrecemos los mejores beneficios en depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos con tasas competitivas a todos nuestros asociados. Bueno, a ver, tú quedaste con la palabra. Yo me quedé. Es que en esta posición creo que los cuatro estamos de acuerdo, ¿verdad? Es decir, a mí me parece que, fíjense que cuando yo empecé a estudiar en la universidad, yo estaba leyendo un libro de Ortega y Gasset que se llama La Revolución de las Masas. Y para el que no lo haya leído, de repente suena como una revolución, digamos, de corte social o lo que sea, pero a lo que básicamente Ortega se refiere es a lo mismo de lo que hemos estado hablando. Es decir, es el tiempo en que las masas no pensantes van a gobernar al mundo y van a sustituir el pensamiento como tal. Y esto es lo que nos está ocurriendo hoy. El psiquiatra Rojas, comentaba también en la pausa, el psiquiatra Rojas escribió un libro cortito que se llama El hombre light, y que básicamente dice que en este tiempo todo es light. Las bebidas son light, los cigarrillos son light, la moral es light y el pensamiento es light. Entonces todo es light, y esto nos hace que nos vayamos tirando a lo largo de la vida de acuerdo a lo que nos conviene, sin pensar mucho, y nos convertimos en conocedores de 1 milímetro de océano, pero realmente sin ninguna profundidad. Entonces, esta situación obviamente repercute en la política y repercute en nuestros políticos, como repercute en la política de todo el mundo. Es que si no, no se podría uno explicar cómo es que el presidente de los Estados Unidos es el presidente actual, si no fuera por el mismo fenómeno que estamos viendo aquí en El Salvador. Porque verdaderamente, pues
una gran cantidad de mis amigos ven con mucha admiración al presidente de los Estados Unidos. Yo no. Y sí al pueblo de los Estados Unidos, que creo que es una cosa totalmente diferente. Claro. Pero este fenómeno mundial que ocurre en un país tan culto como es en Sudamérica el pueblo de Chile, o que ocurre en Inglaterra, en España, en Francia, en los Estados Unidos, y ocurre en El Salvador. Hemos llegado a perder la capacidad de admiración delante del intelecto, y nos admiramos por cualquier cosa, y cualquiera en un momento determinado se inventa una expresión y vean el famoso internet. Cualquier día aparece cualquier noticia, por estúpido que sea lo que dice, y todo el mundo lo empieza a compartir y se viraliza porque aquello se convirtió en verdad, sin que nadie se moleste siquiera en advertir si aquella noticia es cierta o no lo es. Los partidos políticos no son la excepción, y estoy de acuerdo, desafortunadamente se han convertido en un grupo de mercadólogos, y no es que el mercadeo sea necesariamente malo, pero un grupo de mercadólogos carentes de contenido, en donde es la pobreza lo que parece ser importante, los troles, los insultos, inclusive en el mismo partido. Y entonces en el mismo partido aparecen los troles del bando A contra el bando B o el bando C, y se inventan las noticias, las repiten en periódicos digitales que no existían hace un mes y que empezaron a existir ahora con un sentido específico para deshacer a un candidato o a un precandidato y para favorecer a otro precandidato. Esto ocurre en Arena, ocurre en el FMLN y ocurre en el lado del muchacho de la gorrita para atrás, porque se ocupan los troles como que esto fuera la condición necesaria para demostrar las ideas, y las ideas ya no se combaten, sino que se combate y se insulta a la persona para acallarlo y para no conseguir que éste diga algo que nos parece mal. Aquí no hay cultura de debate. Aquí, por ejemplo, ustedes hacen debates todos los días y me parece espectacular, pero Miguel, no hay cultura de debate. Quizá lo más tremendo, digamos, es que terminan apareciendo candidatos que en otro tiempo jamás hubieran sido candidatos, o sea, sin ningún respeto a la cosa política, ¿no? No, y sabes yo creo que hay hasta una falta de respeto de decir, ¿puedo yo realmente ser un candidato? O sea, no sé, si a mí me preguntan, yo diría, no, yo no estoy preparado para ser. Creo que ser un candidato es una cosa importante y seria. Pero fíjate, aquí ya lo hemos llevado más abajo de los límites permitidos, ¿no? Bueno, si no, vos le haces preguntas y no te pasan la PAE, No, las preguntas sencillas que le haces pero de esos lugares de lo que van a representar. Sí. No, y hay cosas terribles, como por ejemplo que hacen promesas claramente que son imposibles de cumplir. Es decir, prometen cualquier cosa. Hay uno por ahí que anda prometiendo la pena de muerte, por ejemplo, y el tipo es diputado actualmente, que no sabe que tiene que modificar la Constitución y tirarse la mitad de los tratados internacionales a los que El Salvador ha asignado o ha firmado. Esto es mentira, no va a haber una pena de muerte aquí en El Salvador. No estoy diciendo si sea mala o buena, yo particularmente creo que sería fatal, pero de todas maneras no lo va a hacer. Y la mitad de los diputados, por no decir casi todos, están prometiendo que van a mejorar la seguridad, que van a mejorar la salud, que van a mejorar la educación. Si eso no es una instancia que tenga que ver con el legislativo, sino que con el ejecutivo, y ahorita no estamos eligiendo al ejecutivo. Por tanto, las promesas se convierten en promesas vanas porque la gente está mintiendo y porque nadie lee ni a nadie le importa, y entonces todos son iguales. Se miente tanto que las fotos que vemos hoy día no tienen nada que ver con la realidad. ¡Uy, eso es penoso! Se llega tanto que se hacen fotos y se quitan 30 años. Sí, yo voy a hacerme una de esas para salir como el bicho que soy en las próximas ocasiones. Para mí eso es mercadeo barato. No sé si se estará realmente, es un mercadeo que está bien dirigido. Yo no estoy tan seguro que sea un mercadeo bien dirigido. El mercadeo requiere también de algún peso lógico y de realidad. Una técnica, si no, digamos, si va a utilizar la técnica también puede ser un problema. Pero bueno,
al final, ¿qué podemos terminar? O sea, si analizamos la política, si hacemos la política light, nada bueno podemos esperar para el país. No. Lo que nos va a pasar es lo que decía en el cuento Monterroso, el cuento más breve que existe, ¿no? Y cuando se despertó, vio que el dinosaurio estaba ahí. O sea, estamos en este aceleramiento y este procesamiento de información tal que cuando nos despertemos ahí va a estar el dinosaurio. O sea que hemos hecho un proceso de involución y el dinosaurio ya apareció en Estados Unidos. Sí. Ahí está ya el dinosaurio. Sí. De una sociedad que se atuvo a estos procesos de banalización de la política. Yo creo que el título del programa ahí dice debate. Es decir, es por lo menos una expectativa que hay de que hay espacios donde todavía se debate y donde por lo menos se expresa la preocupación por hacerlo. Si seguimos insistiendo en eso, hay que recuperar. Yo insisto y creo que todavía hay la posibilidad de llevar a la academia sobre todo. Por eso me preocupaba en lo que les comentaba de Pablo González Casanova, el ex rector de la UNAM de México, que decía la semana pasada sobre esto, el autismo intelectual en los tiempos de la posverdad, porque eso es el tema que se está debatiendo ahora en los grandes medios serios de información. El presidente del New York Times, en una entrevista con esta muchacha Arestegui de CNN, le decía que ellos habían llamado y habían tenido un debate con el de Facebook y con el de Google para decirle de que en esas plataformas se colocaba cualquier mentira, no se comprobaba y se tiraba como noticia. Correcto, y se creía. Correcto. En cambio decía, mi periódico produce la noticia, enviamos a los corresponsales, cubrimos la fuente, nos responsabilizamos de ella y la presentamos al público. Ve ahí la diferencia entre lo que son estas plataformas, que son muy útiles para comunicar, pero que la responsabilidad de lo que se comunica queda etérea. ¿Ya? Porque muchas cosas y delitos se han cometido usando las redes. Y ahí la legislación tendrá que cambiar a propósito. Ya hay países, por ejemplo, no, ya en Europa, el nuestro, en el nuestro sí, bueno, ya hay. Es más, Naciones Unidas tuvo una conferencia hace un par de años en Brasil, justamente por el tema del delito cibernético, por el uso irresponsable de todas estas tecnologías. Entonces, nuestro país creo que un poco atrasado, pero hay que ponerle atención a estos temas. Bueno, Dago, ¿quiere agregar algo más? Es que estos temas son verdadera provocación, porque son temas en donde la realidad navega. El problema es que la realidad es todo lo que se resiste. Entonces, la realidad no es lo que uno mira, no es lo que vos olés, lo que vos saboreás. Mirá qué dificultad. Realidad es todo lo que se resiste. Esto quiere decir que la realidad no es como vos la pensás. No es como a vos te gusta. Siempre que hablamos de realidad, encontramos al ser humano actuando e intentando transformar esa realidad. Tiene que ver con el conflicto. ¿Y cuál es la realidad del mundo actual? Es lo que los pensadores llaman el posmodernismo, que sustituye al modernismo, en donde habían certezas. El ser humano tenía una misión en la vida. El ser humano estaba peleando para transformar la vida para mejor. El ser humano estaba interesado en cultivar la ciencia y la reflexión y el estudio como base fundamental. Ahora no. La descripción que ha hecho Miguel es justamente eso. Justamente eso. La clave es el éxito, pero no la felicidad. El éxito a cualquier costo, con cualquier consecuencia, pero no la felicidad. La clave no consiste en estudiar, no, sino en ser astuto, listo, en saber saltar los obstáculos. La clave no es preocuparse por construir una vida, no, sino la tuya. Toda esta situación que genera depresiones humanas, frustraciones y angustias, es eso que se llama posmodernismo. Y como tiene que ver con la especie humana, eso cubre todo. Países pequeños y pobres como el nuestro, y también los países europeos, los Estados Unidos, en ese terreno estamos.
Por eso el desafío es de luchar por transformar esto. Bueno, vamos a ir al corte. En el próximo bloque vamos a hablar sobre lo que ocurrió en el mensaje de la Nación del presidente de los Estados Unidos en relación a migración. Ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Que Dios te bendiga muchísimo, porque hasta el cielo no paramos. El Padre Luis Sassano en El Salvador, con los temas Hablando de Dios en el siglo XXI y secuelas del New Age. 5 y 6 de febrero, Teatro Presidente, 7 de la noche. Boletos a la venta en todoticket.com.sb. El Padre Luis Sassano en El Salvador, a beneficio de Ampliación de Iglesia San Benito. Queridos amigos de El Salvador, un saludo para todos ustedes, aquí sufriendo con el calor. Espero que por allí podamos tener un mejor clima este 5 y 6 de febrero, donde nos veremos pronto. Y no se olviden, hasta el cielo no paramos. Nos vemos dentro de poquito. Chao, chao. El Salvador es un gran país, pero podemos ser todavía mucho más de lo que somos hoy. Al 90% de los salvadoreños nos afectan problemas como el desempleo, la inseguridad, la corrupción y los deficientes servicios en salud y educación. Eso tiene que cambiar. Por eso los diputados de Arena trabajarán en promover la plataforma legislativa Podemos Ser Más. Una plataforma con propuestas de ley claras. Arena propone leyes para que los salvadoreños tengamos más empleo, más seguridad, más educación, más salud y más transparencia. Los salvadoreños podemos ser más. El Salvador puede ser más. Pero para eso necesitamos más diputados de Arena. Arena, nuestra propuesta es que El Salvador sea más. Bueno, el presidente Trump habló de muchas cosas en su discurso de la Nación. Habló de una economía mejor en Estados Unidos, se hizo gala, digamos, gran parte de su discurso para señalar que Estados Unidos estaba creciendo más que lo que crecía con otros gobiernos, pero hizo una reflexión también y entró algo que muchos estaban esperando, a la parte de migración. Y básicamente se refirió a la oferta que había hecho unos días antes, la oferta que en el fondo el proyecto que tiene el gobierno en relación a la migración. ¿Qué quiere el presidente Trump? Dice, yo ofrezco darle ciudadanía a 1.8 millones de jóvenes DACA. O sea, del total de edad, creo que esa es la cantidad de DACA. A los jóvenes DACA les doy ciudadanía. A cambio de eso, hay que hacer reformas legales para terminar con todos los agujeros que permiten la entrada de terroristas, dijo él, al país. Y también terminar con la lotería de visas, que es una cosa que tiene muchos años, que está en Estados Unidos, y garantizar la seguridad fronteriza. No habló de TPS. No. A pesar que algunos senadores demócratas habían llevado gente de TPS a esa sesión del Congreso. Sí. ¿Qué les parece? ¿Estamos peor con eso, no? Mira, él leyó y no era el Trump que el real, era el Trump digamos de marketing, el que estaba leyendo un discurso ahí en el teleprompter, y un discurso que, entre otros de los que le hacen los discursos, Stephen Miller es un anti-inmigracionista radical, y por eso muchas de las frases que se han recuperado en el tema migración, por ejemplo, donde dice todos los americanos somos soñadores, sí. Todos somos dreamers, no solamente ellos. No solo esto, todas esas cuestiones, se han contado las 10 frases que Stephen Miller le puso para que las precisara, y son las que él repite. O sea, ahí estábamos viendo el Trump de libreto.
y que tenía todos el decorado para hacerlo, tenía el soldado, la señora de las mamás de la señora que adoptó un niño, bueno, todo lo que se monta de la MS, en fin, lo que se monta para el consumo y sobre todo hablándole a su base. Lo que sí es rescatable, porque ya tiene consecuencias, es cómo en su entorno, porque no se habló de la trama rusa, es más, Rusia hizo una referencia muy vaga, se está generando ya un ambiente muy peligroso para él por la renuncia del actual el fiscal que había quedado como acting, es decir, en fin, la renuncia este día de Thomas Shannon, un político muy vinculado a América Latina, con más de 35 años de servicio, un diplomático de carrera, justamente el día que el secretario de Estado, Rex Tillerson, viene a América Latina a una visita oficial. Es decir, lo cual son anuncios y mensajes que hay que leerlos adecuadamente, porque es la primera vez que se mira hacia el sur, después de haber tenido concentrado la visión para Asia y para Medio Oriente, y que se salga justamente el hombre más capacitado en el tema de América Latina en la actual administración, que es Thomas Shannon, hay que tomarlo con mucha precaución y leerlo, porque aunque lo conocíamos más bien como un hombre de pensamiento conservador, vinculado a los republicanos, que incluso se le acusó en el golpe contra Mel Zelaya en Honduras, ahora la acusación es que es prochavista y que ha hecho mucho puente para las sanciones de Venezuela. Y como esta visita de Tiller va justamente a visitar países, bueno, para terminar, esos son los mensajes que tenemos que recuperar, porque tiene que ver directamente con nuestra región. Miguel. A mí me preocupa muchísimo la posición del presidente Trump, porque evidentemente variando su mensaje, pero de alguna manera sigue siendo la misma posición que ha mantenido desde el principio. Y en ese orden de ideas, los salvadoreños y los latinoamericanos, pues poco podemos esperar que haya un cambio. Lo que sucede es que en los Estados Unidos también puede haber contrapesos, y efectivamente la popularidad del presidente Trump está cayendo, y no sería remoto, por lo menos al decir de más de algún analista, que si continúa con esta serie de acciones y exabruptos que en un momento determinado vaya a terminar repercutiendo, y que a lo mejor ni siquiera termine su periodo. Eso no es algo, sino que el mismo gabinete del gobierno pueda decir que no está capacitado para continuar, y eso es como muy difícil, porque que yo sepa no ha ocurrido nunca. No sé si alguna vez ha ocurrido que el gabinete haya desconocido al presidente que lo nombró. Creo que no, ¿verdad? Pero de todas maneras... Renuncia, sí. No, renuncias, claro. Renuncia, y la más reciente, pues la de Nixon, ¿verdad? Pero que el gabinete puede desconocer al presidente y decir que no está capacitado para gobernar, en tanto ya sea mental o políticamente. Bueno, mire, el Congreso. Vamos al grano, como decía el dermatólogo. Usted que es psiquiatra, ¿está capacitado para gobernar? Bueno, el dermatólogo habla de granos y los psiquiatras de locura, ¿verdad? Pero en este caso, pues habría que hacerle un estudio más conspicuo. Se requiere más. Digamos, ya hay maldad de tu... Bueno. Lo que sí podemos decir es que es poco prudente, que es gobernante del país más poderoso del mundo en este momento, y que realmente esa poca prudencia puede llevar a los Estados Unidos y al mundo entero a un conflicto de dimensiones insospechadas, pues. O sea, que uno tiene que tener muchísimo cuidado. Y digamos que el aspecto de los migrantes es lamentable, pero no es el único punto en donde las relaciones con Rusia, etcétera, no son los únicos puntos, pero van sumando y sumando sobre la posibilidad de que Trump de repente sea retirado. Dago. Uno puede preguntarse, ¿y por qué estamos hablando del discurso del presidente de otro país?
de repente hablamos más que cualquier discurso del presidente de El Salvador. Y la razón es que estamos hablando de un imperio gravitante que ciertamente ha perdido hegemonía, que se debate entre un mundo que él sueña en conservarlo siempre unipolar y un mundo multipolar, que esta es la pelea que caracteriza todo el planeta en este momento. Hace unos días el senador Bernie Sanders dijo que Donald Trump era un matón. Un matón. Mira qué caracterización. Y es que la llegada de Trump a la presidencia solo se explica en el marco de una crisis en donde estos dos partidos políticos, que son uno solo en realidad, como las alas de un avión, pero que han venido funcionando con eficiencia. Porque los que son demócratas piensan que son de izquierda y los que son republicanos piensan que son de derecha y que estas dos cosas son diferentes y hasta enfrentadas. Pero hoy esa crisis de los partidos permitió que alguien como Trump, que no es de ningún partido, pero es un millonario, comprara la presidencia y capturara la presidencia de la República. Cualquier enemigo de los Estados Unidos tiene, por eso, en este momento razones suficientes para estar contento con el presidente Donald Trump. Su discurso, en primer lugar, no unió a nadie. Mira qué tema. No unió ni a los republicanos ni a los demócratas. Pero además no unió a esa nación. Ahí sí hay nación. Tampoco. Y las reacciones internacionales tampoco permiten descubrir aceptación. ¿Qué busca el bloque financiero del que forma parte Trump? ¿Y qué es lo que explica su política interna y su política internacional? ¿Por qué reconoce Jerusalén? Es que la pelea de ese bloque financiero globalizante, que así se llama al que pertenece Trump, necesita un desmontaje de la lógica de la globalización que permite el retorno a los Estados Unidos de las grandes empresas gringas que cuando se derrumbó la Unión Soviética se tiraron al mundo, se instalaron en otras partes del mundo. Y hoy, 20 o 30 años después, ha producido desempleo en los Estados Unidos e incluso ciudades símbolos como Detroit, donde por décadas chisporroteaban los motores de la industria, hoy parece una ciudad fantasma. No es casual que él en su discurso se refiriera específicamente a Detroit. Ahora bien, el problema es que los negocios están mejor afuera de los Estados Unidos que adentro de los Estados Unidos. La alianza rusa-china, que es la alianza geopolítica más poderosa de este momento, les está ofreciendo la nueva ruta de la seda. Inmensos negocios, incomparables con los de los Estados Unidos. Este es el tema de ellos. Okay. Y el tema de Trump. Perdón. Para nosotros... Le voy a contar por qué. No, ahí te salió mal. Para nosotros es importante además por los salvadoreños que están allí. Pero la política sobre la inmigración depende de ellos. Depende de ellos y depende de sus propias estructuras y sus propias necesidades. ¿Qué es lo que está en juego para ellos? Su identidad. Vos has de saber que dentro de 20 o 30, un poquito más, la minoría anglosajona que hoy dirige esa sociedad ya no va a ser mayoría. Y los otros pueblos que ahí hay, que Estados Unidos tiene una identidad pegada con distintos pueblos,
todo eso va a cambiar. Hay angustia. Hay angustia. Y mira, la ciudadanía, Roma, en tiempo del cardenal, del emperador Caracalla, decidió darle a toda la gente de sus territorios la ciudadanía romana. Un poco tarde. Washington parece que está caminando por la misma ruta. Bueno, lo que se escuchó ustedes, salió una música, era una música palestina. Y lo que pasa es que hoy en Naciones Unidas, cuando se estaba discutiendo exactamente esto de que Estados Unidos se va a ir a Jerusalén, como reconoce Jerusalén como capital, y se le dio la palabra al representante palestino en Naciones Unidas para que hablara, él respondió con su música y bailando en el medio del seno de Naciones Unidas, junto con 5 personas más, su música. Interesante. Sí, hay algunas respuestas que son más que elocuentes. Vamos al corte, ya volvemos. Ya Noruega y la Unión Europea dijeron. TCS, me gusta lo nuevo. Vamos rápidamente con Francisco Bonilla para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Francisco. Un placer saludarles. Muy buenas noches. Rápidamente les cuento, dice Minero Ramos, la desesperanza del pueblo es tan grande que no hay credibilidad en el sistema. El rechazo total es para la credibilidad del tribunal y el sistema. Alberto Berrío dice, señores, lo que pasa es que el pueblo no quiere participar en una política sucia. ¿Dónde está la democracia? ¿De quién es el poder entonces? ¿Por qué nos obligan? Solo falta hacer una marcha de protesta, tal vez así cambia la cosa. Gary Castaneda dice, considero que la campaña electoral es más de lo mismo, no trasciende. Sin profundidad, los partidos pretenden ganar electores incautos con la misma estrategia, bulla y pompa. Debemos ser inteligentes y no dejarse llevar por argucias partidistas. Héctor Valiente le dice al doctor Magaña, ofrézcase usted públicamente a cuidar urnas. Quiero verlo, dice el señor Héctor Valiente. Elisa dice, factor que influye para las elecciones, personas incapaces en el tribunal se ven en entrevistas de televisión, ver la planilla de candidatos a diputados causa desencanto, los mismos de siempre que tienen años de estar y no han hecho nada. Miguel Martínez dice, no debemos olvidar que este rechazo, ser miembros de la Junta Receptora de Votos, pasa por el desinterés en las próximas elecciones. Ricardo Flores Joya dice, indudablemente los intelectuales dentro de un partido no son deseados por el peligro que representan para sus intereses oscuros de malicia y corrupción. Gabriel Rivas dice, los políticos se la terminaron y solo quedan los políticos. Crearon una situación que los hace buscar otros países. Se refiere a la afirmación de Félix Ulloa sobre los intelectuales. Dice Carlos Angulo, vamos a citar a Facundo Cabral, mi estimado doctor Fortín Magaña, palabras sabias. Y aquí dice Luis López, quiero preguntarle a nuestro estimado amigo Dagoberto Gutiérrez su opinión de nuestra encuesta a proponerlo como fórmula presidencial de Nayib Bukele. Ver la imagen, dice, y aparece ahí con un 86% con el señor Luis Reyes. Nos escribe, esto es del Movimiento Magisterial Revolucionario. Paco Hueso dice, pregúntele a Dagoberto qué opina del aumento de los profesores y el papel de Andes actual. Luis Contreras, vivimos en una época en la que la opinión del ignorante la valoran como la del sabio y eso no debe de ser así. Hay más opiniones, pero no tenemos más espacio. Pues tenemos para responder. Hola, hola. Se fue. Se fue. Creo que son 4 minutos. Bueno, yo me tardo 30 segundos. Por supuesto que me ofrezco a cuidar urnas. Por supuesto que me ofrezco a cuidar urnas. Esto es algo de lo que yo estoy hablando todo el tiempo. Estoy hablando de que tenemos que hacer algo para
para involucrarnos nosotros. Lo que yo no quiero es involucrarme en política partidaria, por lo menos hasta ahora me he resistido a esto. Pero en cuidar urnas, díganme cómo hago y si puedo, ahí estaré. Del otro, bueno, de hecho, me decías que sí podía, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿me ayudarás tú a decirme cómo me inscribo? Por supuesto. Porque de verdad... Vamos a mandar las cámaras para ver esa JR. Ahí voy a estar. Y si es que me la parece... JRB ilustrada. Está bueno. No, yo le cedo el tiempo a Roberto, que ahí le han hecho unas preguntas muy interesantes. Sí. En el tema del aumento a los profesores, mira, allí no fue invitado ni bases magisteriales, ni CIMEDUCO, ni otras organizaciones. A esa reunión se invitó nada más a las organizaciones afines al gobierno. Esta es una pobreza política de entrada. Y el aumento que se ha anunciado es algo que está en las nubes. Pasa por reforma de leyes y pasa por tocar el presupuesto. Se trata de 50 colones. Las mismas organizaciones que participaron en esa reunión estaban exigiendo en otras reuniones el doble o el triple de esa cantidad. Hay mucha pobreza gubernamental. En cuanto a ese tema de las encuestas y de las fórmulas presidenciales, déjame ver más detenidamente las encuestas. Es que yo no veo mucho encuestas, porque no veo muchas computadoras. Ahora, hoy es el último día para encuestas. El tema de la participación en la política de la gente, hay dos universos. Uno es hacer política y otro es participar en política. Por favor, la clave es hacer política. Y vos haces política cuando definís tu proyecto, definís el medio para lograr ese proyecto, definís los amigos, los aliados y la gente de confianza y programás eso. Ahí estás haciendo política. Podés participar en política ajena. Política ajena. Y la clave es participar en la propia política, que defienda los intereses de uno. Ok, hay tiempo, tranquilo. Bueno, yo porque quería que Dago reaccionara ante eso, porque las encuestas, y hay que aprovechar porque ya según la ley entramos a una mora en la cual ya no se pueden publicar más encuestas, y los últimos estudios que se han hecho, creo que hoy salía la de un rotativo nacional, esta semana se conoció la de Mitofsky, es decir, estamos en un momento en el que la lectura que está haciendo la población, la percepción que hay de los partidos, de los candidatos, nos está dando la temperatura y nos está diciendo cuál es el nivel de frustración, de aceptación que tiene la población sobre la política, especialmente en el caso del partido oficial, porque los niveles de aprobación del gobierno y de la gestión del Ejecutivo siguen bajando, y eso sin ninguna duda va a afectar las candidaturas tanto municipales como legislativas. Entonces tendrán que revisar cuáles son sus estrategias de campaña para que esa carga negativa de la ejecución que ha hecho el órgano ejecutivo, valga la redundancia, no pese y no arrastre a candidatos o candidatas que tienen un buen perfil y que podrían ser exitosos en sus diversos municipios o en sus departamentos. Pero el peso general bastante negativo como partido de gobierno es una amenaza que hay que tomar en cuenta. Yo me quedaría hasta ahí. Bueno, señores, muchísimas gracias. Gracias. Porque hayan estado esta noche, creo que se han sido interesantes. Qué bonito cuando hablábamos de la política antigua. Era linda la las épocas heroicas. Épocas heroicas. O sea, no porque a lo mejor antes eran mejor las cosas que hoy día, pero uno se encontraba con una gente de un nivel político que daba gusto. La democracia cristiana, Napo Duarte, Fito Rey, Memo Ungo. Sí, Memo Ungo. Rubén Zamora. Sí, esa gente. Gente estudiosa, que es la clave de ser estudioso. Gerardo Lechevalier, que estábamos hablando. Sí. Gerardo, que tuvimos de las nuevas generaciones. Sí. Hombre inteligente. Correcto. Bueno. Otros tiempos.
Pero en América Latina hubo unos señorones políticos de maravilla. Yo, por ejemplo, don Eduardo Frei Montalva, a mí era un... Carlos Andrés Pérez, Raúl Aya de la Torre. Raúl Aya de la Torre, fantástico. Sí, Andrés Pérez era un tigre en las negociaciones. Ahí los espero a los tres en la clínica porque se van a poner ahí. Bueno, ya nos vamos, se acabó el tiempo. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen buenas noches.